Hola, buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Itzel Santa Cruz y el tema de hoy es colecistitis. La colecistitis aguda es la inflamación aguda de la vesícula biliar frecuentemente originada por litiasis vesicular. Sin embargo, también existen otros factores como la isquemia, trastornos de motilidad, daño químico directo, infecciones, alteraciones de la colágena y reacciones alérgicas que también pueden provocarla. La mayor parte de los casos ocurre por obstrucción del conducto cístico. La obstrucción ocurre en un 90-95% de los casos por litiasis vesicular. La estasis biliar consecuente activa mediadores inflamatorios y produce lesiones mucosas susceptibles de sobreinfección. Por otro lado, la colecistitis alitiásica corresponde del 3.7 al 14% de la colecistitis aguda y se relaciona con factores de riesgo como cirugías previas, traumas, estancia en UCI prolongada, infecciones, quemaduras. Y en cuanto a los factores de riesgo, clásicamente se han descrito que están más en el género femenino, en edad generalmente de 40 años, en pacientes en edad fértil y que tienen obesidad. Más que nada, la obesidad se encuentra asociada a una mayor incidencia de colecistitis aguda. Por lo general hablamos de un índice de masa corporal mayor a un 34 en mujeres y un índice de masa corporal mayor a 38 en hombres. En pacientes inmunodeprimidos, la causa más frecuente de cirugía abdominal es la colecistitis aguda. Incluso también la infección por citomegalovirus y Cryptosporidium suele ser la causa en estos casos. En cuanto a su histopatología, se va a clasificar como colecistitis edematosa de 2 a 4 días, vesícula con líquido intersticial y dilatación capilar y linfática y pared vesicular edematizada. La colecistitis necrotizante, que va de 3 a unos 5 días, que es una vesícula con edema y áreas de hemorragia y necrosis superficial. Aquí hay obstrucción de flujo vascular por aumento de la presión intraluminal. También tenemos a la colecistitis supurativa, que va de 7 a 10 días y encontramos una pared vesicular con infiltración por leucocitos, incluso hay un engrosamiento de la pared por proliferación fibrosa, abscesos intramulares y pericolecísticos. Colecistitis crónica, esta ocurre después de múltiples cuadros leves de colecistitis. Se caracteriza por una atrofia de la mucosa y una fibrosis de la pared. La colecistitis crónica agudizada, esta es una infección aguda de la vesícula biliar en el contexto de una colecistitis crónica. Existen ciertos cuadros que son cuadros especiales de colecistitis aguda. Vamos a tener a la colecistitis alitiásica, que es la que ocurre sin litiasis vesicular. Vamos a tener a la colecistitis xantogranulomatosa, es el engrosamiento prácticamente xantogranulomatoso de la pared por un incremento de la presión por litos y una ruptura de los senos de Rokitansky-Asher. Y esto prácticamente va a provocar una infiltración de la bilis a la pared y va a formar granulomas de macrófagos espumosos al fagocitarla. Esto se va a presentar como una colecistitis aguda inicialmente y pueden simular una neoplasia maligna. Vamos a tener también una colecistitis enfisematosa. Aquí ya hablamos de gas, de existencia de gas en la pared vesicular debido a una infección por anaerobios productores de gas. Un ejemplo de ellos es Clostridium perfringens y es frecuente en pacientes diabéticos, incluso llega a progresar a una sepsis grave. En cuanto a la clínica, el signo más típico de colecistitis aguda es el dolor abdominal. La mayor parte lo presentan en el hipocondrio derecho y en epigastrio, aproximadamente en un 72 y un 93% de los pacientes, y en algunos se presenta también frecuentemente náuseas y vómito, ocasionado a su vez por el mismo dolor. En caso de presentar ictericia, que es prácticamente el color amarillento de las mucosas y de la piel, debemos destacar coledocolitiasis, añadiendo fiebre y dolor
debemos descartar un cuadro de colangitis. En cuanto a su diagnóstico, pues prácticamente es clínico. Hay que en el paciente los signos o síntomas locales, los signos sistémicos y además es de gran ayuda el diagnóstico por imagen para confirmar la sospecha diagnóstica. El diagnóstico por imagen tiene una sensibilidad de un 91.2% y una especificidad de un 96.9% para el diagnóstico definitivo. Los signos locales incluyen, podemos hacer el signo de Murphy, que es una hipersensibilidad y un dolor o masa palpable en hipocondrio derecho. El signo de Murphy es altamente específico, de un 79 a un 96%. Sin embargo, pobremente sensible, lo podemos confundir con otras patologías. Por lo tanto, puede presentarse en colecistitis aguda y no puede descartarse al encontrarse ausente. Los signos sistémicos van a incluir fiebre, una PCR elevada, pero recordemos que esto no es específico de colecistitis o tampoco es diagnóstico, una cifra de leucocitos elevada. Se debe excluir la hepatitis aguda y otras enfermedades abdominales y poner especial atención en casos especiales como pacientes inmunosuprimidos, pues pudieran no presentar signos sistémicos. En cuanto a estudios de laboratorio, no existe alguno que sea específico, como lo comentábamos. Hay una leucocitosis, los leucocitos se elevan a más de 10,000 y la PCR a más de 3 miligramos sobre decilitro, sin embargo no son específicos. Incluso también hay alteraciones, puede llegar a existir alteraciones leves en las PFHs. En las bilirrubinas totales también pueden elevarse hasta 4 miligramos sobre decilitro y en ausencia de complicaciones. La combinación del signo de Murphy, que es el signo de Murphy ultrasonográfico, con la PCR tendría una sensibilidad de un 95%, una especificidad del 76% y aproximadamente un valor predictivo del 96% para el diagnóstico de colecistitis aguda. En cuanto a los diagnósticos de imagen, el ultrasonido es el primer estudio a solicitar para todos los casos con sospecha de colecistitis aguda. El ultrasonido habla de una sensibilidad de un 50, que va desde un 50 a un 88%, y una especificidad de un 80-88%. Principalmente la combinación del engrosamiento de la pared, que tiene que ser mayor a 5 milímetros. El signo de Murphy ultrasonográfico nos da una especificidad de 93.6% y líquido perivesicular. Entre otros hallazgos que se pueden llegar a encontrar en el ultrasonido, líquido perivesicular, un alargamiento vesicular de 8 centímetros axial y 4 centímetros diametral, imagen de doble riel, también podemos encontrar una sombra acústica y ecos intramurales. En la tomografía podemos llegar a observar una distensión y el engrosamiento de la pared, al igual que en el ultrasonido, extracción de la grasa y líquido perivesicular, edema subseroso, atenuación alta del contenido de la vesícula y reforzamiento perivesicular y mucoso en caso de administrarse algún contraste. Se refiere en la evaluación de complicaciones, por ejemplo, que exista algún absceso, porque realmente con el ultrasonido pues, podemos diagnosticar inmediatamente la colecistitis. Existen otros estudios también más sensibles y específicos, como el gamma-grama con TC-GIDA para colecistitis aguda en comparación con el ultrasonido. Sin embargo, se prefiere el segundo por su disponibilidad, bajo costo y nula exposición a la radiación. Pasando a la clasificación puede ser por severidad para la colecistitis aguda, según las guías que nos marca Tokio, las guías Tokio. La colecistitis aguda grado 3, que es la colecistitis severa, asociada a disfunción de alguno de los siguientes órganos o sistemas. Cuando existe, en primer punto, una disfunción cardiovascular, es decir, el paciente presenta hipotensión y esto requiere un tratamiento con dopamina mayor a 5
microgramos por kilogramo por minuto o cualquier dosis de norepinefrina. También existe una disfunción neurológica, el paciente tiene disminución del estado de alerta, una disfunción respiratoria, un cociente de presión de oxígeno y PO2 de menos de 300, una disfunción renal, el paciente presenta oliguria o una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, una disfunción hepática con un TPINR mayor a 1.5, una disfunción hematológica, que hablamos de unas plaquetas por debajo de 100.000 milímetros cúbicos. Y en cuanto a la colecistitis aguda grado 2, que hablamos de una colecistitis moderada, está asociada a cualquiera de las siguientes condiciones. Leucocitosis, que es mayor a 18.000 milímetros cúbicos, una masa palpable dolorosa en el cuadrante superior derecho del abdomen y una duración en las molestias que es mayor a 72 horas. Además de una inflamación local importante, puede ser una colecistitis gangrenosa, algún absceso pericolangítico, algún absceso hepático, una peritonitis biliar, una colecistitis enfisematosa. En cuanto a la colecistitis aguda o grado 1, hablamos de una colecistitis leve. Aquí no presenta criterios como en la grado 3, que es una colecistitis severa, o una grado 2, que es una colecistitis moderada. El grado 1 también puede ser definido como colecistitis aguda en un paciente sano sin disfunción orgánica y cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, lo que hace al procedimiento de colecistectomía seguro y con bajo riesgo operatorio. En cuanto a los tratamientos, se debe iniciar una valoración de la severidad al momento del diagnóstico y dentro de las primeras 24 horas posteriores a este mismo diagnóstico. Podemos iniciar de manera inmediata con antibiótico-terapia y medidas de soporte general, aunque esto es un poco controversial muchas de las veces porque a veces llega a enmascarar la clínica de la patología. Entonces, algunos profesionales no lo recomiendan o se prefiere evitar. El tratamiento empírico se debe tomar en cuenta el microorganismo, la sensibilidad local, mediante un antibiograma, una historia de uso de antibiótico de 6 meses previos, función renal y hepática. También indagar sobre historia de alergias y otros eventos adversos e iniciar, en caso de que se prefiera iniciar un manejo empírico con antibiótico, se inicia al momento de la sospecha de infección y dentro de la primera hora en caso de cursar con choque séptico. Únicamente en estas condiciones se debe iniciar terapia antibiótica. Vamos a tener de opciones de tratamiento las fluoroquinolonas. En el caso, esto es dependiendo de qué grado, según las clasificamos en las escalas de Tokio. De un grado 1 vamos a utilizar unas fluoroquinolonas orales. Esto puede ser levofloxacino o ciprofloxacino. Cefalosporinas igual vía oral. Podemos administrar cefotiam o ceftapene o penicilinas de amplio espectro, una ampicilina con sulbactam. En el caso de una grado 2, igual podemos emplear penicilinas de amplio espectro, piperaciclina con tazobactam o ampicilina con sulbactam. Y incluso también podemos emplear cefalosporinas de segunda generación, cefotiam, oxazepam, flomoxef, cefmetazole. Y en caso de una grado 3, empleamos únicamente cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto abarca cefoperazón con sulbactam, ceftriaxona, cefepime, ceftazidima. Y en cuanto, también podemos llegar a administrar monobactámicos como astronam. Y ante la sospecha de anaerobios, podemos agregar metronidazol. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esto va a depender de igual forma al grado en el que se encuentra la colecistitis. En el caso de un grado 1, que es leve, es una colecistectomía en etapa temprana dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas. Cuando es un grado 2, una colecistitis moderada,
se hace un drenaje biliar inmediato o drenaje si no hay mejoría temprana, o una colecistectomía en centros experimentados y aunado al tratamiento inicial. Posterior al drenaje para grado 2, se puede realizar una colecistectomía electiva posterior a mejoría de los síntomas en un intervalo de 3 meses. Cuando es un grado 2 moderado y 3 severo con riesgo quirúrgico elevado, se tiene que realizar un drenaje biliar inmediato. En el caso de un grado 2 moderado y 3 severo, hay que también solicitar hemocultivo y o cultivo de bilis. En el grado 3, que ya hablamos de un caso severo, se inicia terapias con antibióticos y medidas de soporte general. Llevar a cabo un drenaje biliar de urgencia tan pronto como se encuentre estable. Y posterior al drenaje, se va a realizar una colecistectomía electiva posterior a la mejoría de los síntomas en un intervalo de 3 meses. En cuanto a las complicaciones, puede existir una perforación vesicular, peritonitis biliar, un absceso pericolecístico y una fístula biliar. El pronóstico en estos pacientes, hablamos de una mortalidad global para la colecistitis aguda de un 1% aproximadamente, la cual incrementa de acuerdo a la gravedad en la que se encuentre o en la que se diagnostique. Los casos que recurren durante el tiempo de espera para colecistectomía es de 2.5 al 22%, de los cuales 19% ameritó una hospitalización urgente. Los casos de recurrencia posterior a un drenaje percutáneo de la vesícula son de un 22 a un 47%, y posterior a esfínterotomía endoscópica por polidocoliciasis se presenta colecistitis aguda de 5.6 a un 22% de los casos en los que no se realiza colecistectomía. Y bueno, con esto terminamos el repaso de colecistitis. Agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Itzel Santa Cruz para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.